Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, recargados de energía y, como siempre, con muchísimas ganas de explorar juntos el apasionante mundo de las telenovelas turcas, mi gran pasión. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado mucha curiosidad y debate entre los fans, y que sin duda merece ser analizado a fondo: la supuesta rivalidad entre dos de las estrellas más brillantes y queridas de la industria, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Alguna vez se preguntaron por qué Can Yaman, en un momento dado, soltó esa frase tan contundente y reveladora: nunca competiré con Demet Özdemir? Pues bien, hoy vamos a desentrañar esa declaración, a examinarla en detalle, y a explorar a fondo la dinámica entre estos dos talentosos actores, intentando comprender la complejidad de su relación y el impacto de sus carreras en la industria del entretenimiento. Como ya saben, tanto Can Yaman como Demet Özdemir son dos de los nombres más importantes y reconocidos en el panorama de las series turcas, no solo en Turquía, sino a nivel mundial. Han protagonizado éxitos que han conquistado a audiencias de todo el planeta, y sus nombres resuenan en cada rincón donde se disfrutan las historias turcas. Por supuesto, con la fama y el éxito, llegan también los rumores, las especulaciones y las constantes miradas sobre sus carreras y, por supuesto, sobre sus vidas personales. Y uno de los temas recurrentes que ha despertado la curiosidad y la especulación de los fans ha sido la posible competencia entre ellos, una especie de batalla por la popularidad, el reconocimiento o el éxito. Es precisamente en este contexto, en el que la industria del entretenimiento a menudo fomenta las comparaciones y las rivalidades, que la declaración de Can Yaman cobra una relevancia especial. ¿Por qué dijo esas palabras? ¿Qué significado encierran? ¿Qué nos revela sobre su personalidad y su forma de entender su trabajo? Para comprender a fondo la importancia de esta frase, debemos retroceder en el tiempo y situarnos en el epicentro de su éxito conjunto, la exitosísima serie Erkencikus. Esta comedia romántica, que combinaba a la perfección el romance, el humor y la belleza visual, fue un auténtico fenómeno televisivo, y no solo en Turquía. La serie, emitida en numerosos países, cautivó a millones de espectadores, quienes se enamoraron de la historia de Can Divit, interpretado por Can Yaman, y de Sanem Aydin, la soñadora y carismática protagonista a quien daba vida Demet Özdemir. La química entre ellos en la pantalla era innegable, palpable, casi mágica. Sus miradas, sus gestos, sus diálogos, todo contribuía a crear una conexión profunda y a mantener a los espectadores enganchados a cada episodio. La serie se convirtió rápidamente en un éxito arrollador, catapultando a ambos actores a la fama internacional y consolidando su posición como dos de las figuras más relevantes de la televisión turca. El éxito de Erkencikus fue tan grande que inevitablemente surgieron comparaciones y se generó un ambiente propicio para hablar de una posible rivalidad. Los fans, ávidos de más contenido y de nuevas perspectivas sobre sus ídolos, comenzaron a comparar el desempeño actoral, la popularidad y el éxito de ambos. Los medios de comunicación, siempre en busca de historias atractivas y de titulares impactantes, se sumaron a la especulación. Las redes sociales, un hervidero de opiniones y de interacciones, se convirtieron en el campo de batalla donde los fans defendían a su actor o actriz favorita. Todos parecían estar buscando una competencia entre ellos, una especie de enfrentamiento por ver quién era más popular, quién acaparaba más portadas, quién tenía más seguidores en redes sociales, quién era considerado el actor o actriz más exitoso /A. Es precisamente en este contexto de expectación y de presión mediática, donde las palabras de Can Yaman adquieren un significado aún más profundo y trascendente. Al afirmar con firmeza y claridad, nunca competiré con Demet Özdemir, Can estaba enviando un mensaje claro y contundente a todos: no hay rivalidad. Para él, Demet era una colega, una compañera de trabajo, una persona con la que había compartido un proyecto exitoso y valioso, y a la que respetaba y admiraba. La frase es, en esencia, una declaración de respeto, de apoyo y de reconocimiento hacia la actriz. Es importante recordar que la industria del entretenimiento, y especialmente la de las series turcas, es un terreno fértil para la competencia y la rivalidad. Hay muchos actores talentosos, jóvenes y no tan jóvenes, luchando por abrirse camino, por conseguir papeles, por alcanzar el éxito. Es muy fácil caer en la trampa de la comparación, de la envidia, del afán por superar al otro. Sin embargo, Can Yaman eligió tomar un camino diferente, un camino basado en la colaboración, en el reconocimiento del talento ajeno y en la construcción de relaciones profesionales sólidas. La frase también sugiere una notable madurez profesional.
Can Yaman, en el momento en que pronunció esas palabras, ya era un actor con una trayectoria establecida. Había demostrado su talento en varios proyectos, y el éxito de Erkenci-Kuş le había consolidado como una estrella. Sabía perfectamente que el éxito de la serie había sido un trabajo en equipo, el fruto del esfuerzo y la dedicación de todos los involucrados, y que el reconocimiento individual no debía ir en detrimento del trabajo colectivo. Entendía, con la sabiduría que da la experiencia, que el verdadero éxito se basa en la calidad del proyecto, en la conexión emocional con el público, en la capacidad de generar emociones y de dejar una huella duradera en los espectadores. Y por supuesto entendía que el éxito de Demet Özdemir era también el suyo, que el brillo de ella no le restaba valor a su propio trabajo, sino que lo enriquecía y lo potenciaba. Además de la madurez profesional, es importante considerar el contexto personal. Durante la emisión de Erkenci-Kuş y especialmente después, se especuló muchísimo, sobre una posible relación sentimental entre Can Yaman y Demet Özdemir. La química en la pantalla era tan evidente, tan intensa, que los fans no pudieron evitar soñar y fantasear con la posibilidad de que esa conexión se trasladara a la vida real. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de montajes, de vídeos que analizaban cada mirada, cada gesto, cada interacción entre los actores. Si bien nunca se confirmó ninguna relación sentimental, las especulaciones fueron constantes y muy intensas. En este contexto, la declaración de Can Yaman de no competir podría interpretarse también como una forma de preservar la relación profesional y personal con Demet. Evitar la competencia, evitar el conflicto, incluso en un ámbito no profesional, puede ser una estrategia inteligente para mantener una buena relación de trabajo y posiblemente una buena amistad. Ahora bien, ¿qué más podemos deducir de esta frase aparentemente sencilla, pero llena de significado? Podríamos interpretarla como un claro reconocimiento del talento y la valía de Demet Özdemir. Can Yaman, al afirmar que no competirá con ella, está implícitamente reconociendo su talento, su potencial, su capacidad para conectar con el público y para construir personajes memorables. Es como decir, Demet es una gran actriz, es talentosa, es valiosa, y su éxito es merecido. Y es que Demet Özdemir ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa, capaz de interpretar una amplia gama de personajes, desde la Sahnemaydin de Erkenci-Kuş hasta las protagonistas de otras series exitosas como Doğdu Unep Kaderindir y Anfara, demostrando su capacidad de crecimiento, su compromiso con su trabajo y su incuestionable talento. Por otro lado, la declaración de Can Yaman también puede ser una muestra de confianza en sí mismo y en su propia carrera. Un actor que no se siente inseguro sobre su propio talento y su futuro profesional no necesita competir con nadie. Sabe que su camino es único, que tiene su propia personalidad, su propio estilo, su propia forma de conectar con el público, y que el éxito llegará con trabajo, dedicación y perseverancia. En este sentido, la frase "nunca competiré" revela una gran seguridad en sí mismo y en su capacidad para triunfar en la industria. Es una declaración de independencia, de seguridad y de confianza en su propio camino. Y por supuesto, no podemos dejar de lado el papel fundamental de los fans. El fandom de Erkenci-Kuş es enorme, apasionado y muy leal, y es natural que en un ambiente de entusiasmo y de admiración, surjan comparaciones y debates sobre los actores y sus personajes. Los fans son el motor de la industria, son quienes consumen los productos, quienes impulsan el éxito de las series y quienes crean un universo de emociones y de experiencias en torno a sus ídolos. Pero en última instancia, la decisión de cómo reaccionar a esas comparaciones y a esas rivalidades impuestas, recae en los propios actores. Can Yaman, con su declaración, eligió cortar de raíz cualquier rumor de rivalidad, cualquier intento de generar conflicto, y dejó claro que su relación con Demet Özdemir era de respeto, de admiración mutua y de compañerismo. Es una elección que habla muy bien de él, que demuestra su madurez y su profesionalismo. Es un gesto que sin duda, fue muy valorado por los fans y por la industria en general. Ahora adentrémonos un poco más en la trayectoria individual de ambos actores y en cómo sus carreras han evolucionado después del éxito de Erkenci-Kuş. Can Yaman, tras el éxito arrollador de la serie que lo lanzó a la fama, ha continuado su carrera con proyectos internacionales y ambiciosos. Decidió expandir sus horizontes, buscar nuevos retos y probar suerte fuera de Turquía. Ha trabajado en series en Italia, donde ha ganado una gran popularidad y donde ha demostrado su capacidad de adaptarse a nuevos contextos, a nuevas culturas y a nuevos idiomas. Su trabajo en Italia ha sido un paso importante en su carrera, un desafío que ha superado con éxito y que ha consolidado su reconocimiento a nivel mundial.
Can Yaman es conocido por su dedicación al trabajo, por su compromiso con la calidad de sus proyectos y por su incansable búsqueda de nuevos retos. Es un actor que no se conforma con lo establecido, que siempre busca superarse a sí mismo y que está dispuesto a arriesgarse para crecer y evolucionar. Demet Özdemir, por su parte, ha continuado cosechando éxitos en Turquía y en otros países, consolidando su posición como una de las actrices más queridas y respetadas de la industria. Ha protagonizado varias series exitosas demostrando su versatilidad, su capacidad para conectar con el público y su habilidad para interpretar personajes complejos y llenos de matices. Su capacidad para transmitir emociones, para conmover a los espectadores y para hacerlos sentir parte de sus historias la han convertido en una de las actrices más admiradas y valoradas de Turquía. Demet Özdemir es una actriz que se preocupa por sus personajes, que se involucra profundamente en cada proyecto y que siempre busca dar lo mejor de sí misma, dejando su huella en cada papel que interpreta. En resumen, la frase "nunca competiré con Demet Özdemir" es mucho más que una simple declaración. Es una muestra de respeto, de madurez profesional, de confianza en sí mismo, de reconocimiento del talento ajeno y de una visión de la industria basada en la colaboración y el trabajo en equipo. Es una forma de decir que el éxito de uno no debe estar en detrimento del éxito del otro, que todos pueden brillar con luz propia y que el verdadero triunfo se basa en la calidad de los proyectos y en la conexión con el público. Es una invitación a la colaboración, a la admiración mutua y a la construcción de una industria más sólida y más humana. En definitiva, espero que este vídeo les haya ayudado a comprender mejor la dinámica entre Can Yaman y Demet Özdemir y a desentrañar el significado profundo y trascendente que se esconde detrás de esa frase. Recuerden, en el mundo de las series turcas, y en el mundo del entretenimiento en general, la competencia es inevitable, es parte del juego, pero la rivalidad, la envidia, la falta de respeto y la descalificación gratuita no deberían tener cabida. Muchas gracias por ver el vídeo. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué piensan sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creen que ha habido, o hay, alguna rivalidad entre ellos? ¿Qué opinión les merece la frase de Can Yaman? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos sobre el fascinante mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.